Veamos ahora las definiciones restantes. Vamos a hablar de Dicro y traeremos a colación, cuando lo hagamos, a Plantá, a Grais, Jean-Blas Grais, a Viñó, y vamos a trabajar también la definición de Joaquín con M al final, Dols. No vamos a abordar a Bolaños en este nuevo video y no lo abordaremos, de hecho. Entonces empecemos por aquí. Oswald Dicro. Aquí tienen ustedes el texto de base de esta perspectiva que se titula Argumentación retórica y argumentación lingüística. Esta definición, como pueden ver ustedes, los invito a que lo lean, dialoga bastante y tiene muchísima cercanía con la definición de Christian Plantá. Plantá sostiene que argumentar, recuerden ustedes, es transformar a través de medios lingüísticos el sistema de creencias y de representaciones del interlocutor. Transformar el sistema de creencias y de representaciones del interlocutor a través de medios lingüísticos. Y noten ustedes que Dicro habla de la práctica verbal, cercano a medios lingüísticos, que tiene por objeto el hacer creer algo a alguien, que tiene por objeto el hacer o procurar la transformación de las creencias y de las representaciones del interlocutor. ¿eh? Transformar, hacer creer algo a alguien, creer algo a alguien, imponer unas nuevas creencias para remover las suyas, desplazar las suyas, moverlas hacia la margen. ¿ven? Entonces hay mucha cercanía, de manera que quienes hayan elegido a Plantá, ojalá hayan elegido a Dicro. Si no es así, yo los invito y las invito a que reconsideren su elección, pero es una invitación, no la tienen que seguir, ustedes deciden, finalmente serán sus microclases, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante Dicro? Dicro, un autor francés que trabajó por mucho tiempo con eh, eh, Anscombre, ellos son Oswald Dicro y Jean-Claude Anscombre, regularmente uno los encuentra como Anscombre y Dicro, ¿no? Casi siempre encabezada el primero. Ellos desarrollan un libro sobre argumentación que tiene un altísimo impacto que yo debo tener por acá en mis textos. Ah, sí, sí, sí. Esto lo tengo por aquí en mi escritorio, que se denomina La argumentación en la lengua. Este no es el texto de Dicro que yo les he dejado en la plataforma, discúlpenme, pero los invito a que lo exploren. Es un título duro porque se llama así, la argumentación en la lengua, es decir, es una reflexión desde principios lingüísticos, semánticos principalmente, para entender la argumentación. Es un estudio sobre lengua, con toda la complejidad que implican los estudios lingüísticos sobre lengua. Lo que están diciendo los autores cuando entienden que la argumentación es una práctica verbal, similar a lo que dice Plantá, que es un medio lingüístico o una práctica en la que se utilizan medios lingüísticos, es que la argumentación no la encontramos exclusivamente o únicamente en el discurso mismo, sino que la encontramos mucho antes del discurso, en las palabras mismas, en la construcción de las oraciones, en la construcción de los enunciados. Es decir, cada estructura sintáctica de una oración que tenga un interés argumentativo, pues tendrá argumentación en sí misma. Es decir, para Dicro, la lengua, cualquier lengua, es argumentativa en sí misma. La lengua, desde el estudio. Entonces hagamos el ejercicio. Es decir, Dicro antes que la idea, ¿no? Antes que el discurso, detrás de práctica verbal que tiene por objetivo el hacer creer algo a alguien, tiene toda una carga ideológica, ¿no? Hay una carga ideológica allí. Es decir, hay discurso argumentativo. Pero cada una de estas palabras tiene argumentación.
Y entonces ellos, o el autor en este caso, dice que la argumentación, por lo tanto, y las palabras, por lo tanto, tienen polifonía, tienen múltiples voces. Cada palabra tiene múltiples voces, múltiples enunciadores. Una frase como esta, que está entrecomillada, tiene detrás múltiples voces, voces que hemos heredado de otros y de otras tradiciones. Sobre práctica verbal podemos encontrar muchas definiciones. Claro, tiene sentido, todas las palabras tienen diferentes acepciones, se han estudiado de modo distinto en diferentes ámbitos. Objetivo, hacer creer algo a alguien, es decir, la palabra creer, la palabra objetivo, la palabra hacer, la palabra alguien, la palabra verbal, tiene toda una tradición, o tienen toda una tradición, tienen toda una evolución en la historia, se han ido tejiendo, se han ido desarrollando y han ido adquiriendo sentidos múltiples que cada persona utiliza con una intención particular. Es decir, que si sacamos la palabra práctica de este contexto y nos lo llevamos, por ejemplo, para el contexto de la formación de docentes en el programa, ya no se referirá a la práctica verbal, que tiene por objeto el hacer creer algo a alguien, sino que se referirá a la práctica pedagógica. Es decir, las palabras van moviendo y alternando los significados de acuerdo a los usos y los contextos en los cuales las utilizamos, naturalmente. Entonces, miren lo interesante, es decir, la argumentación está contenida en las palabras mismas, en la estructura de la lengua. Y somos nosotros, los locutores, los que utilizamos las palabras, los que decidimos cuáles de esas posibles voces de todas las palabras vamos a utilizar para tejer nuestro discurso argumentativo. Esto es complejo, porque es una nueva teoría sobre el lenguaje. Es decir, leer a Diderot, leer a Scombre, será enfrentarnos a otra forma de entender el lenguaje, de explicar el mundo. Y es que el lenguaje en sí mismo comporta argumentación. Más allá del discurso, las palabras, los enunciados que tejemos con esas palabras comportan argumentación. ¿Ven lo complejo? Es supremamente interesante. Entonces yo los invito a quienes hayan elegido a este autor, Oswald Dicro, que revisen este texto que está acá. Por otra parte, Jean-Blas Grace, se pronuncia Grace, diferente a Paul Grace. Grace es el de las máximas conversacionales, muy seguramente ustedes habrán escuchado hablar sobre ello o escucharán hablar en algún momento máximas conversacionales de relevancia, de cantidad, de calidad, de modo, que nos permiten también estudiar la argumentación y la comunicación humana desde la pragmática. Es diferente, ¿no? Lo menciono porque se puede confundir. Algunos los leen igual, Grace, 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 ¿no? Pero no, este es Grace y el otro es Grace. Este es Jean-Blas Grace y el otro es Paul Grace. Dice este autor que la argumentación es un tipo de esquematización discursiva. ¿Le suena similar a Charodot? Sí, esquematización discursiva, que se realiza con vistas a influir en la opinión, actitud o comportamiento de alguien. ¿Notan la cercanía? ¿Notan la cercanía? Y también la cercanía con Plantá. Solo que este autor es, me parece a mí, un poco más sensato, si se quiere, aunque no es la expresión que quiero. Más bien modaliza un poco más, matiza un poco más su definición, ¿no? Él habla de influir. Claro, es posible que no hagamos creer algo a alguien. Es posible que no transformemos el sistema de creencias y de representaciones de alguien. Entonces es posible no transformar ni hacer creer, pero seguramente sí influir. Influir en la opinión, actitud o comportamiento de alguien. Claro, eso es cierto. Es muy probable que estas lecciones sobre argumentación hayan influido en la opinión que ustedes tenían sobre la argumentación, en su actitud y comportamiento ante la argumentación y en la actitud y comportamiento que seguirán en adelante desde la argumentación.
¿Ve? Entonces, eso sí es posible. Pero yo no me puedo comprometer que a través de estas lecciones ustedes hayan transformado su sistema de creencias. Ojalá. O que yo haya logrado hacer que ustedes crean algo en lo que no creían antes. Ojalá. Pero de lo que sí estoy seguro es que he influido. Entonces uno podría determinar el nivel de influencia. ¿Qué tanto influye el discurso del otro en mí? ¿Qué tanto influyen estas lecciones sobre argumentación en mí? Esa sería una pregunta que cada uno de ustedes se puede hacer y por supuesto que puede responder. Me interesa destacar lo siguiente, que Grice entienda la argumentación como una esquematización discursiva. Esta definición la encontrarán en un capítulo denominado El punto de vista de la lógica natural, demostrar, probar, argumentar. Cuando vemos esto de lógica natural, estamos muy cercanos a la perspectiva de Toulmin. Lógica natural o lógica informal, como cuando hablamos de lengua natural o lengua formal. Lengua natural, espontánea, informal; lengua formal, la que se estudia, se estructura, por ejemplo, en la escena académica, ¿sí? Entonces, con este título uno ya entiende que el autor, además, cuando habla de esquematización, cuando habla del punto de vista de la lógica, uno dice Toulmin. Entonces, sí, efectivamente, el autor está muy cerca, es muy cercano a esa idea, digamos, analítica de la argumentación propuesta desde la perspectiva lógica de Stephen Toulmin. Mientras que Ducrot y Plantá están un poco como a medio camino, ¿no? Entre la retórica y la perspectiva analítica. Solamente que Ducrot hace mayor hincapié en las estructuras del lenguaje para la argumentación, en el sistema de la lengua para la argumentación y por supuesto en sus usos, ¿no? Pero estudia de entrada desde una óptica semántica las estructuras de la lengua. Entonces, Grice eh, resalta esto de la esquematización discursiva por algo interesantísimo. Es que Grice es uno de los autores influyentes, ¿no? Cuando se habla de argumentación y cuando se piensa en todo eso de la superestructura de los textos, de la estructura de los textos, de las formas organizativas de los textos, ¿no? De los modos de organización de la información, esquematización discursiva. Quienes vayan a trabajar con este autor, si alguien lo eligió, haga hincapié en la esquematización. Si bien él no habla, es decir, es posible que ustedes no encuentren cuando lo lean una propuesta esquemática, ustedes podrían eh, pensar en una propuesta de esquema de la argumentación. Y si lo encuentran en el texto o lo logran inferir, pues maravilloso. Pero entonces la invitación es a que aquellos que trabajen desde esta perspectiva hagan hincapié en esto. ¿Cómo se podría esquematizar en una clase un discurso argumentativo? ¿Qué partes tendría un discurso argumentativo para que sea argumentativo? Piensen en eso, es la invitación. No diré más sobre la perspectiva de Grice porque, bueno, sería redundar. Por otra parte, Georges Vignot, se lee así, Vignot, Vignaus, Vignot, también francés, en un texto titulado Un enfoque cognitivo sobre la argumentación. Entonces ya lo cognitivo nos está también poniendo un poco de lado de la lógica, no tanto de la retórica, no tanto de la pragma dialéctica. Dice lo siguiente, que la argumentación es un discurso que vehiculiza argumentos y cuyo objetivo es convencer mediante ellos. ¿Ven? Convencer, lógica, mediante ellos. No dice nada nuevo. ¿Por qué está Viño acá? Porque este es uno de los autores que más duramente ha cuestionado eh, toda esa clasificación de los discursos en tipologías textuales, incluso en tipos de discurso, dependiendo pues de la óptica, ¿no? Para Viño, detrás de todo acto comunicativo hay una real, auténtica intención persuasiva. Es decir, que más allá de describir, narrar, exponer, lo que estamos haciendo es argumentar. Siempre que nos comunicamos, tenemos detrás un, una intención argumentativa.
Desde atrás estaremos moviendo los hilos de la argumentación. Entonces uno podría ponerse a pensar en eso y pensar, por ejemplo, para una microclase, seleccionar un cuento, el cuento que a ustedes les guste, que les encante y que sea adecuado para la población para la cual va dirigida la microclase. Una noticia, ¿no? Para tener allí como dos formas de la narración. Por una parte el cuento que es de ficción y la noticia que es un relato pero funcional. Podrían elegir un texto descriptivo objetivo, por ejemplo la descripción de un lugar, la descripción de una época, la descripción de una persona, una descripción objetiva. Y un texto expositivo, por ejemplo un artículo de divulgación, cualquier artículo de divulgación. Y tratar de mirar detrás de textos que, sobre todo el descriptivo y el expositivo explicativo, son aparentemente objetivos, qué cargas argumentativas hay, qué marcas argumentativas hay y qué será lo argumentativo de este texto narrativo. Por ejemplo, ¿por qué el escritor de ese cuento, por qué quien construye la noticia hace hincapié en ciertos hechos y no en otros? ¿Por qué el escritor de ese texto ha elegido ese personaje, le ha dado esas características psicológicas a ese personaje? ¿Por qué ha decidido que las coordenadas temporoespaciales del cuento sean esas, lo que Roland Barthes denomina cronotopos, ¿no? Tiempo y lugar? ¿Por qué se desarrollan las acciones allí? ¿Por qué se desarrollan estas acciones y no otras? ¿Por qué la trama de este cuento es esta y no otra? ¿Por qué el final de este cuento es esta y no otra? ¿Será que detrás de eso hay argumentación? ¿Será que las palabras elegidas por quien está haciendo la descripción tienen una carga evaluativa? ¿Tienen un punto de vista? ¿Por qué está describiendo justo esta parte de ese referente que se describe, de ese objeto, de ese lugar, de esa época, de esa persona, y no otras? ¿Ven? Entonces se trata como de eso un poco. Se trata de mirar qué hay detrás de esos discursos aparentemente objetivos, que aparentemente no tienen mucho que ver con la argumentación, esas marcas, esos indicios o esas señales argumentativas que nos van a permitir probar la idea de que, en última instancia, cualquier acto comunicativo es un acto argumentativo. Esa es la invitación para aquellos que hayan elegido Avignon. Y esa es un poco la tesis nuclear del autor. Y cerramos este último video sobre las perspectivas de argumentación con Joaquín Dols. Yo les dejo de Dols dos textos, están ya en el Classroom. Uno se denomina, es de este autor, es de donde tomamos esta definición, escribir textos argumentativos para mejorar su composición, y otro que escribe con Ana Camps que se titula Introducción, enseñar a argumentar, un desafío para la escuela actual. Es decir, son perspectivas que, como ustedes notan, se pueden ubicar inclusive en cualquier ángulo o modelo de la argumentación, pero lo valioso de ellas es que se les ha imprimido, de esta definición es que se le ha imprimido, o bueno, digo de ellas porque me refiero a ambos textos, un carácter didáctico. Es bueno, ya sabemos qué es la argumentación y ahora, ¿qué podemos hacer con ella en el aula? Casi que este texto o ambos textos deberían leerlos todos ustedes, porque hay allí unas ideas muy interesantes que les van a permitir pensar mejor sus guiones, pensar mejor sus microclases y en un futuro, espero cercano, ejecutar esas microclases. Dols, también lo ha dicho ya Ana Cross, afirma que en territorio didáctico la argumentación se entiende como una actividad verbal. ¿Recuerdan lo de la actividad verbal? Actividad verbal, ¿a qué autor se les parece? Dicro, ¿no? Actividad verbal, y lo verbal desde lo oral y lo escrito, es decir, que la argumentación puede ser oral o escrita y hay otras formas, además, específica, es concreta, así como la actividad verbal narrativa es concreta, la actividad verbal descriptiva es concreta, cuyo aprendizaje, ven la carga, está determinado por el contexto social. Es decir, que son los contextos sociales los que nos van a determinar de qué forma trabajar la argumentación. Es decir, que no será lo mismo o trabajar o enseñar a argumentar, garantizar o buscar el aprendizaje de la argumentación con niños de sexto que con niños de séptimo, con niños de primerito, con niños de undécimo, con estudiantes universitarios.
Es decir, que los contextos específicos determinan las maneras en las que yo promuevo la argumentación, enseño la argumentación y busco que mis estudiantes aprendan a argumentar. Y las intervenciones escolares, que pueden ser cualquiera. Cada una de sus microclases será una intervención escolar. Algo que ya lo he dicho en algunas otras sesiones, pero que el autor destaca de manera reiterada, porque para él resulta de vital importancia, y es que la argumentación tiene una génesis, esto es, un desacuerdo, una polémica sobre un tema, una situación de desacuerdo. Si no hay desacuerdo, no hay argumentación. Y creo que esto ustedes lo lograron ver cuando pasábamos por la pragmadialéctica. Hay una situación de desacuerdo que busca ser resuelta o que esperamos resolver. Si no hay desacuerdo, si no hay polémica, no hay argumentación, porque ¿a quién voy a persuadir? ¿O a quién voy a convencer? ¿O qué conflicto busco resolver? Si todos aquí coincidimos, retomando un poco el ejemplo del coronavirus, que se trata de un arma biológica creada en un laboratorio, pues no hay discusión. Si todos consideramos que es así, no hay argumentación. Debe haber desacuerdo en la argumentación. De manera que quienes trabajen desde DOLS, y para todos es una recomendación, piensen en que esas actividades prácticas generen cierto desacuerdo. Una forma interesante de argumentar o invitar a los estudiantes a argumentar, más allá de decirles argumente, defienda esta idea, es oponerse a sus ideas. Hagan el ejercicio cuando estén en clases, cuando vayan a hacer sus prácticas profesionales. Llévenle la contraria a los estudiantes, llévenle la contraria a los niños, llévenle la contraria a sus novias y a sus novios, intencionalmente. Cuando a uno le llevan la contraria, a uno le dan ganas de defender su idea. No, pero ¿cómo así? No, señor, no, señora. No, 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 es que eso no es así. Porque nosotros, por naturaleza, estamos casi que signados para ello. Cuando nos llevan la contraria, uno dice, no, pero es que yo pienso que la cosa es distinta. Y a veces llevamos la contraria por llevar la contraria. ¿Ven? De manera que esa idea de Viñó de que detrás de todo acto comunicativo lo que hay es argumentación, pues va cobrando mucho más sentido, ¿no? Nos interesa llevar la contraria, nos interesa contradecir, nos interesa generar disputas, nos interesa, como dirían nuestras madres, alegar, y nuestras madres son alegonas, ¿no? Es eso, desacuerdo. Piensen en actividades para generar desacuerdos en el aula y para que haya, por lo tanto, argumentación en el aula. Con estas ideas, pues, dejamos este apartado sobre algunas perspectivas de argumentación. Aquí me hubiese gustado mucho poder compartir esto con ustedes en el aula. Tenía pensado una serie de ejercicios para estimular algunas de estas perspectivas, pero bueno, la situación actual nos lo impide. Por ahora queda así este paquete de videos para desarrollar esta presentación. Estaré atento a todas las dudas, comentarios, anotaciones. Que estén muy bien. Un abrazo. Cuiden mucho su salud y cuiden mucho la salud de sus familias. Recuerden estar en casa.